Hoy vamos a hacer el circuito de motor de arranque, pero de un motor de arranque clásico, el básico, no motor de arranque con inmovilizador como los hay ahora. Bien, pues vamos a ver de qué consta este circuito de motor de arranque. En primer lugar tenemos la batería, que es el elemento que nos va a hacer accionar el motor de arranque. En segundo lugar tenemos el interruptor, que es la llave de contacto. Y, por supuesto, como último elemento tenemos el motor de arranque. La batería tiene dos conectores, positivo y negativo, o bornes, como queráis llamarle. La llave de contacto tiene varios, pero nos interesan aquí sobre todo el 30 y el 50. También ponemos el 15, que es llave de contacto en on. Y en motor de arranque nos interesa el 30, que es el positivo, el 50, que es el de accionamiento, que viene de la llave de contacto, y el 31, que es la masa. Pues vamos con ello. Vamos a tirar las tres líneas principales. El 30, que es directo de positivo de batería. El 15, que es después de llave de contacto, una vez giramos la llave de contacto y se encienden las luces del cuadro. 31, que es masa, negativo. También lo ponemos al final. 31, que es masa. Fijaros una cosa, el motor de arranque está cogido a la campana de embrague y la masa de la batería debe ir al chasis y también al motor térmico, para que haya buen contacto. Por lo tanto, cuando conectamos el motor de arranque a la campana de embrague, quiere decir que estamos conectando el motor de arranque a masa. Fijaros que la batería lo que hace es enviar el positivo a un terminal o a varios terminales. El negativo, pues se nos va también a la masa, ya hemos dicho, negativo de batería, masa de chasis y masa a motor. Ya tenemos la batería conectada. Ahora vamos a ver cómo están conectados los otros terminales. Por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos la llave de contacto y el número 30, que es la llegada de alimentación a la llave de contacto. Este 30 y el positivo de batería es el mismo. Es decir, que quiere decir que a la llave de contacto enviamos un positivo directamente desde batería. El 15, como veis aquí, lo hemos puesto en la línea segunda, naranja, de color naranja, y es cuando hacemos llave de contacto, cuando giramos la llave de contacto, se nos encienden las luces del cuadro, y entonces desde 15 se va a esta línea que iría, pues, bobina, relés, depende, a muchos sitios. También tenemos un positivo desde positivo de batería al terminal 30, que es un tornillo grueso que tenemos en el relé de arranque precisamente para alimentar ese relé. Por lo tanto, tenemos un cable que va desde positivo de batería a 30 de positivo de relé de arranque. Y luego tenemos otro cable que es el 50, que en la llave de contacto tenemos que hacer, en los casos de los sistemas más clásicos, tenemos que hacer un poco de muelle, de fuerza, que hay un muelle, que se nos va a 50, es decir, que del 30 hay un puente hacia el 50. Y ese 50 lo que nos hace es ir a accionar y excitar esa bobina del motor de arranque para que se produzca un electroimán y nos atraiga, pues en este caso, un accionador, una horquilla. Y eso va a poner en marcha, digamos, todo el conjunto de motor de arranque que hará que funcione el motor térmico. Pues así de simple es el circuito de motor de arranque. Espero que lo aprendáis. Es muy sencillo aprender esto. Y luego, bueno, pues las comprobaciones es muy fácil. Comprobar con polímetro y voltímetro. En principio,
En positivo batería y negativo tiene que haber pues 1260 voltios, más o menos, 1270, si está bien la batería. Y luego, fijaros que aquí en la llave de contacto solamente hay positivos. Por lo tanto, si quiero comprobar si hay alimentación en cualquiera de los tres terminales, pongo el terminal de positivo del voltímetro al 30, al 15 o al 50 y el negativo a masa. A 30, pues tiene que llegar positivo directamente de batería. Al 15 tengo que girar la llave de contacto para que salga voltaje por ahí. Y el 50 tengo que girar todavía más la llave de contacto hasta que salga por el 50. Si no llega el 50 al motor de arranque, al relé, pues quiere decir que ese cable estaría cortado. Y nada, con esto suficiente para que tengáis una idea de cómo funciona el circuito de motor de arranque básico y clásico. Pues muchas gracias. No olvidéis de suscribiros al canal, darle un like y además, darle a la campanita si queréis más vídeos.